Las arpas de marco, casi exclusivamente europeas, forman un triángulo que soporta la tensión de las cuerdas y surgieron alrededor del siglo IX. Esta sigue el modelo de las arpas utilizadas en Europa durante la Edad Media, ligera y pequeña. Posee una caja de resonancia tallada en un bloque de madera, cuello fuerte y grueso, una dura columna curvada y 10 cuerdas de metal que al pulsarlas con las uñas emiten sonidos brillantes. El laúd, la mandolina, el rabel morisco, la fídula, la guitarra sarracena son algunos de los instrumentos de cuerda que el luthier crea después de una minuciosa investigación para reconstruir la música medieval. Como no se conservan instrumentos de la Edad Media, la iconografía constituye la fuente principal de información. Grabados, ilustraciones de la época donde aparecen los músicos con sus instrumentos, referencias literarias y relatos basados en la tradición oral de los pueblos que los originaron, especialmente árabes. La sanfonía es un violín mecánico cuyas notas cambian al presionar las teclas y en el que las cuerdas vibran por la fricción de una rueda que gira movida por un manubrio. Instrumento típico de Languedoc, región del sur de Francia, que en el siglo XIII dio origen a una cultura floreciente y a una secta, la de los cátaros, luego arrasadas por la Iglesia de Roma. En su lengua, los trovadores nos legaron a través de los siglos una forma de vida que en 1994 inspiró a un conjunto de músicos de El Bolsón a crear una agrupación que lleva su nombre, el Languedoc. A pesar de sus exageradas proporciones, los instrumentos retratados en este cuadro de El Bosco forman parte de las fuentes de inspiración de luthier. Y desde el interior del taller salen los sonidos del arpa para confundirse en ese espacio inconmensurable de las montañas. Los integrantes del grupo musical Languedoc confeccionan personalmente sus instrumentos musicales. Con una calabaza curada se fabrica la caja de resonancia del sitar, instrumento de cuerda de origen hindú, surgido en el siglo XVIII como descendiente de un instrumento más antiguo llamado vina. El término sitar deriva del persa setar, que significa 3 cuerdas. Esta era la forma original del instrumento, aunque con el tiempo fue evolucionando hasta transformarse en el sitar actual. En este caso, posee 3 cuerdas que corren paralelas a la caja y su diapasón consta de 15 trastes fijos. En el Bolsón tenemos la posibilidad de sentir los melodiosos sonidos nacidos de estos instrumentos y de transportarnos en el tiempo cerca de 8 siglos para conocer un poco más del pasado cultural de los hombres. La intención de estos músicos es transmitir la atmósfera y el espíritu del medioevo a través de la sonoridad de sus instrumentos y de sus canciones escritas en lengua romance. El dulcémel percutido es otro de los instrumentos originales de época creados por este luthier. Sus cuerdas, colocadas a lo largo de una caja de resonancia plana, suenan al ser golpeadas por unos martillos ligeros y como resultado se obtiene un sonido vibrante, seco y metálico. Con los sonidos de la percusión resonando todavía en nuestros oídos, nos internamos en los rincones finales de la provincia, entre caminos serpenteantes que se engalanan con la presencia de la nieve. La nieve cae en las laderas de las montañas durante los meses de invierno y cubre por completo los valles cordilleranos. Una parte de ella desaparece con el deshielo primaveral, pero hay otra que va acumulándose
y se convierte con las sucesivas nevadas en una masa de hielo denominada glaciar. El glaciar se desliza luego por los valles y al desgastarse forma ríos y arroyos. Algunas veces los caminos se tornan inaccesibles y los pobladores que viven en las zonas más alejadas de las montañas se acostumbran al aislamiento y a la soledad que es producto de los factores climáticos. Dicen que la Patagonia fue alguna vez una tierra desierta, reino de dos hermanos, la nieve o Chie, en el idioma de la tierra, y el frío o Coquesque. La nieve llegaba en silencio y cubría todo el territorio con su vestido blanco. Desde el mar hasta las rocas, el frío la endurecía, la volvía filosa, brillante, resbaladiza. A veces los acompañaba el viento helado. Maip los hacía correr y volar a los dos. Pero gracias a la ayuda de los animales, llegó el creador de todos los hombres de la Patagonia, el mítico Elal, y aunque los dos hermanos atacaron al niño, no pudieron vencerlo. Apartados del mundo, los artesanos que habitan estas tierras dedican a la creación la mayor parte de su tiempo. Estos relojes llevan un paciente y minucioso trabajo de decoración, y una vez terminados, imitarán ese sonido de dos notas característico de ciertas aves que responden al nombre de cuco, cucú, en su lengua de origen. Nuestra tierra se halla en estado de transformación permanente. Los ríos excavan su cauce, la superficie se eleva y se deprime, la corteza terrestre sigue sufriendo su proceso de erosión. Ciertas especies de animales se extinguen. Sin embargo, culturas milenarias de diversos orígenes siguen permaneciendo, y a través de sus leyendas, de sus artesanías, de sus relatos transmitidos de generación en generación, tejen la historia de sus pueblos en cada uno de los rincones del planeta.